Buenas noches a todos. En esta oportunidad, INSA-UCB, a través de sus comités permanentes SCORA y SCOMI-UCB, daremos inicio al primer Congreso de Ginecología y Obstetricia con el webinar sobre Historia Clínica y Exploraciones Básicas en Obstetricia y Ginecología, el cual tendrá como ponente a la universitaria Alexandra Changa, interna de Medicina y estudiante de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial ICA. Miembro titular de ASIEM, UPSJB, ICA, y creadora de contenido médico en la plataforma de Instagram como Un Poquito de Medicina. Esperamos que la ponencia sea de su agrado. Alexandra, ya puedes comenzar. Ok, gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar hoy día en este primer simposio de ginecología y obstetricia. Y es un honor para mí poder dar inicio a este simposio con este tema, que es el primer tema que vamos a ver hoy, que es historia clínica y exploraciones básicas en obstetricia y ginecología. Como ya dijeron, mi nombre es Alexandra. Yo soy administradora de la cuenta de Un Poquito de Medicina y también soy interna de medicina. Así que vamos a pasar. A mí siempre me gusta iniciar con esta pregunta porque es muy importante saber por qué estamos estudiando un tema. Y mucho más importante este tema de lo que es historia clínica y exploraciones de ginecología. Entonces, ¿por qué es importante saber historia clínica? Porque sí o sí en tu vida de estudiante de medicina, en tu vida de interno, o seas o no ginecólogo, vas a tener que hacer una historia clínica ginecológica. Cuando estés rotando por ginecología, cuando estés siendo interno o interna del servicio de ginecología, te va a tocar hacer una historia clínica y es importante saber qué estructura tiene, qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que yo intervengo en la paciente. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Vas a tener que hacer uno. Es por eso que es importante saberlo. Siguiente, porque la historia clínica sabemos que es la principal herramienta diagnóstica. Prácticamente tenemos el 80% con una buena historia clínica de un buen diagnóstico. ¿Qué más? Con la historia clínica, ginecológica y obstétrica, en este caso, vamos a poder saber o determinar los factores de riesgo. En el caso de las gestantes, vamos a poder determinar si es un embarazo de riesgo o que es un embarazo que no tiene riesgo de poder tener complicaciones a futuro para la madre, para el feto. Así que es importante también saber eso. Y tenemos que tener en cuenta que una buena historia clínica, una buena intervención en las exploraciones ginecológicas y obstétricas nos va a dar una visión general del estado de nuestra paciente. Así que es por eso que es importante. El temario del día de hoy, vamos a tocar estos puntos. Vamos a atacar historia clínica, ginecológica y obstétrica, examen físico, examen obstétrico, examen ginecológico y ciertas exploraciones básicas en este segmento. Y vamos a ir al hospital y un poquito de medicina, que es uno de los, como si alguno me ha acompañado en alguna exposición anterior que he dado, a mí me gusta llevarlos a los hospitales virtuales. En este caso vamos a ir a un hospital virtual, el hospital y un poquito de medicina. Entonces, tenemos el primer punto, es historia clínica. Vamos a tener como definición que la historia clínica va a ser un documento médico legal que tiene una narración ordenada y detallada de acontecimientos pasados y presentes referidos a una persona. Entonces, este documento, y estos dos puntos son importantes, tiene que tener un orden, tiene que tener una estructura en la historia clínica, no es hacerla por hacer, siempre tienes que iniciar por los datos generales, la anamnesis, luego el examen físico, así que es muy importante saber eso. ¿Por qué es un documento médico y por qué es un documento legal? Es el documento médico porque justamente toda esta exploración, toda esta anamnesis, todos los síntomas que el paciente va a venir refiriendo, lo vamos a ver desde el punto de vista médico. Va a tener un punto de vista médico y es por eso que la historia se torna un documento médico, porque también va a ayudar a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de mi paciente, y también va a ser un documento legal porque esta historia clínica y más en intervenciones ginecológicas, en ciertas intervenciones ginecológicas o ciertos exámenes que uno puede hacer, puede llegar a tener un valor jurídico después, como
puede llegar a tener un valor jurídico y puede llegar a ser parte clave de ciertos acontecimientos legales que puedan ocurrir en la intervención, bien o mala, de un paciente. Así que por eso es un documento médico legal. Aparte de que sea ordenada y detallada, también tiene ciertas características la historia clínica. Es ordenada, va a ser integrada, porque no solamente lo voy a ver desde el punto de vista ginecológico a mi paciente, si bien es cierto, es una historia ginecológica o obstétrica, pero también tengo que verlo tiene que ser integral, tiene que ser, verlo de diferentes puntos de vista. Endocrinológico, tiene que ser, ver también el sistema respiratorio, ver el sistema cardíaco, no solamente basarme en un solo punto, así que tiene que ser integral, tiene que ser secuencial porque va a tener un orden, una cronología, una estructura, tiene que ser inmediata. Si la paciente llega al hospital o llega a emergencia, yo tengo que hacerle, ni bien llegue, una historia clínica de por qué está llegando, cuáles son los síntomas, y no esperar un tiempo, porque eso también puede ser perjudicial para mi diagnóstico. Tiene que ser confidencial, y esto está en rojo porque una historia clínica es confidencial, solamente es para el médico y con el paciente. El paciente, todo lo que le dice el paciente al médico, solamente va a ser para su ayuda, para su diagnóstico. No tiene que el médico, no sé, a mí me mandan a hacer una historia clínica de una paciente de la cama 32A, y no tengo que estar diciéndole a otra paciente o estar comentando sobre la historia clínica de mi paciente con otro personal, con otro tipo de persona, porque es confidencial. Es personal, cada uno, o es para cada persona, cada historia clínica es diferente por persona. Es legible, tenemos que tener en cuenta de que nosotros, siendo estudiantes, si nos mandan a hacer una historia clínica ginecológica, tenemos que al menos tener o tratar de hacer una buena letra que se pueda entender, porque sabemos que puede llegar a ser un documento legal, y cualquier cosa que nosotros pongamos en la historia clínica, si la ponemos mal, eso va a llegar a ser algo jurídico, si es que se necesita o no. Así que es bueno tener, o que la historia clínica sea legible, que se pueda entender. Y tiene que ser veraz, todos los datos tienen que ser verídicos, no puede ser inventado, no puedo estar inventando cuáles son los síntomas, o si yo no le he encontrado, si yo le he encontrado una presión alta, no puedo poner si la presión está normal, o si yo no he escuchado, no sé, yo no he escuchado latidos cardíacos fetales en una gestante, yo pongo que no he escuchado, no puedo inventar de que sí está o no está, porque tiene que ser verídico. Entonces, otro punto importante acá, que no es parte del tema, pero es importante que nosotros sepamos, es la relación médico-paciente, y más en historias clínicas ginecológicas. ¿Por qué? Porque es muy importante esta práctica en la medicina, ya que el médico con el paciente va a establecer un vínculo de confianza. Muchas veces este vínculo de confianza tiene que ser, es muy importante para que pueda llegar un buen diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del médico. La mayoría de mujeres, hay algunas mujeres que no comentan mucho de lo que es ciertos puntos en la historia clínica, si, no sé, el número de parejas sexuales, si utiliza o no métodos anticonceptivos. Así que es muy importante establecer un vínculo de confianza para que toda la información que la paciente se pueda sentir un poco más cómoda, más libre de poder decirme a mí todo lo que yo necesito para poder obtener un diagnóstico de su enfermedad. Así que también es importante ese punto. Entonces, pasamos a la historia clínica. Sabemos que en ginecología, en otro tipo de sistemas, también respiratorio, digestivo, vamos a ver que hay diferentes tipos de historia. Tenemos una historia de hospitalización, que podemos tener una historia ginecológica en consultorio, o podemos tener una historia ginecológica en emergencia. Así que hay estos tres tipos. Lo que mayormente nosotros vamos a hacer como estudiantes va a ser una historia en hospitalización. Cuando nosotros estemos rotando por ginecología o ginecobstetricia, el doctor nos va a mandar a hacer una historia en hospitalización, porque los pacientes están un poco más estables en este tipo de área. Siendo internos de medicina, nos va a tocar hacer historias clínicas en emergencia.
Y algunas veces podemos hasta también ayudar o ya siendo asistentes, si es que en caso deciden poder ser ginecólogos, podemos también hacer historias en consultorio. Así que podemos tener esos 3 tipos de historia en ginecología y obstetricia. En este caso, como les dije, la historia clínica tiene que ser estructurada y tiene que ser ordenada. ¿Cuál es el orden? En la actualidad no hay un modelo estándar para hacer una historia clínica. No existe un modelo universal que me diga así se tiene que hacer o no. La mayoría de hospitales tiene como un modelo propio, pero hay elementos que sí o sí tienen que aparecer dentro de mi historia, en cualquier historia. Tenemos que tener los datos generales, la anamnesis, el examen físico, un diagnóstico y el plan de trabajo. Este es como, por ejemplo, los puntos que sí o sí tienen que estar en la historia clínica. Bien, en los datos generales, ¿qué es lo que yo veo? En los datos generales prácticamente son cuál es el nombre del hospital o cómo se llama el establecimiento de salud, cómo se llama el servicio, en este caso va a ser servicio de ginecología, cuál es el número de cama, cuál es la fecha, cuál es la hora. Otro dato general que sí o sí tiene que ir en mi historia clínica es, algunos lo ponen en la parte inferior, que es cuál es el nombre del paciente. Cada hoja de la historia clínica tiene que estar con el nombre del paciente, porque si se me pierde una hoja, yo puedo identificar de qué paciente es, de qué cama es, de qué servicio es. Así que es importante estos datos generales. Algunos hospitales ya tienen historias, ya tienen hojas que tienen justo estos datos generales, que tienen el logo del hospital, que tienen el nombre del hospital, el establecimiento, el nombre, y todos estos datos importantes del lugar, la ubicación, son datos generales que tienen que estar ahí, que prácticamente van como en el encabezado o como en el pie de página. Después de eso, pasamos a la anamnesis, que es parte importante. Este es el encabezado, la parte superior. Pasamos a la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico y el plan de trabajo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a ir, ya vieron, al hospital de un poquito de medicina. En el hospital de un poquito de medicina, el día de hoy, ustedes y yo vamos a estar en consultorio. Vamos a hacer la historia clínica a 2 pacientes, pero antes de ir al hospital de un poquito de medicina, nosotros tenemos que ir estando preparados y preparadas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que llevar a mi hospital cuando yo haga una historia clínica? Ya sea en consultorio o ya sea en piso, en hospitalización, o ya sea en emergencia, cuando yo sea interno, o cuando me toque, no sé, hacer una rotación siendo externo del servicio de ginecología, porque yo quiero ser ginecólogo o ginecóloga. Los materiales son importantes. Sí o sí, en este ámbito de virus todavía, nosotros tenemos que sí o sí llevar el cubrebocas, ¿cierto? Porque es muy importante la protección. Aparte del cubrebocas, todo de la protección que uno necesita para poder entrar a ciertas áreas es importante. Lo que también tenemos que llevar es lapiceros. Los lapiceros son importantes porque yo voy a hacer mi historia clínica. Por ejemplo, en el caso de Minsa, la mayoría de historias clínicas que yo hago son de que yo tengo que escribir qué es lo que encuentro en la anamnesis, qué es lo que encuentro en el examen físico. Así que los lapiceros son importantes. Y más si eres interna, los lapiceros se te van a perder. No es mito, sí o sí se pierden. De verdad sí se pierden los lapiceros, así que es importante tenerlos. Aparte de eso, lo que sí o sí voy a yo utilizar en una historia clínica ginecológica van a ser guantes. Porque, y más ahora, guantes porque toda la exploración que yo voy a hacer siempre tiene que ser con guantes. Así que estoy llevando para esta noche vamos a traer todas estas cosas. El estetoscopio y el tensiómetro. En este tipo de pacientes y más en gestantes es muy importante el estetoscopio. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si, por ejemplo, a mi paciente gestante le tengo que medir la presión porque puede tener algún trastorno de la presión, una enfermedad de la presión, puede tener preeclampsia, puede tener una hipertensión crónica, que eso me va a generar un factor de riesgo, así que es importante yo tener este tipo de material o llevarlo. ¿Qué más? El saturador, es importante saber ciertas funciones vitales del paciente, más hoy en día. ¿Qué más tengo que llevar? Bueno, estos no son materiales que yo voy a llevar, pero sí voy a necesitar
más vale la exploración ginecológica, que es el espéculo vaginal, también es importante. Este tipo de cinta, que no sé si ustedes lo conozcan, pero se llama una cinta obstétrica, también es importante para ciertas exploraciones que vamos a ver más adelante. También las puedo llevar a mi hospital. Y este de acá, que es como un circulito, que se llama gestograma, para que yo pueda ver la fecha probable de parto en el caso de las gestantes. Pero también hay gestogramas, no necesito llevarlo. También, como la tecnología es tan avanzada, el día de hoy yo puedo encontrar ciertas aplicaciones que me van a dar este tipo de información que yo necesite. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos los materiales, estamos llevando todo eso a la guardia del día de hoy, bueno, al consultorio del día de hoy, y vamos a pasar. Este es nuestro consultorio y vamos a tener 2 pacientes. Llega la primera paciente y la segunda. Las 2 son mujeres. Bien. ¿Cuál hacemos pasar primero? Va a pasar primero la paciente gestante, claramente. Entonces, vamos a ver y vamos a hacerle la historia clínica a nuestra paciente. ¿Qué es lo que le pregunto yo a mi paciente? Primeramente, ¿qué es lo que dijimos? La relación médico-paciente. Es importante que yo, antes de que empiece a decirle, ya señora, ¿por qué vino? No, pues yo le tengo que presentarme. Ustedes, cada vez que vayan a hacer una historia clínica en el hospital, que les manden a hacer una historia clínica de la paciente, de la cama tal, ustedes tienen que ir y primero tienen que presentarse. Entonces, es lo que vamos a hacer. Yo me presento. Buenas noches, señora. Mi nombre es Alexandra. Estamos aquí con todos los chicos que le están viendo y vamos a hacerle su historia clínica el día de hoy. Necesito que me conteste algunas preguntas. ¿Ok? Buenas noches, doctores. Muy bien. Educación. Primero la educación. Ahora, ¿cuál es su nombre y apellido, señora, por favor? Mi nombre es Carla Ramos Sánchez. Bien, entonces, este lado de derecho, nosotros tenemos como nuestra pequeña historia y cada vez que ella nos diga ciertas cosas, vamos a estar apuntándolo acá, ¿ves? Estamos empezando, bueno, los datos generales ya sabemos que van en la parte superior e inferior, pero en este caso estamos empezando con la anamnesis, que es la primera parte de la historia prácticamente. En la anamnesis tenemos la afiliación, que son todos los datos que nosotros tenemos que obtener de la paciente para poder identificarla. Entonces, ¿qué me dijo? Mi nombre es Carla Ramos Sánchez. Muy bien. Señora Carla, acá está. Y lo ponemos. Carla Ramos Sánchez. Ya está. Ya la identificamos. Señora, ¿qué edad tiene? Tengo 35 años. Muy bien. Y pongo mi historia acá. Ella tiene 35 años. Bien. Ahora, yo puedo preguntarle a la paciente, señora, ¿cuál es su DNI? Señora, ¿cuál es su lugar de nacimiento? Señora, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Pero lo que yo puedo hacer para poder tener todos estos datos que le identifican es algo muy fácil. Le puedo decir, señora Carla, ¿me puede dar su DNI? Sí, okay. Sí, doctora, acá está mi DNI. Ya, y con el DNI, como son todos estos datos que justamente lo que me pide la afiliación, yo puedo obtener todos los datos. Puedo obtener cuál es su número de DNI, cuál es su lugar de nacimiento, cuál es su fecha de nacimiento, dónde está su domicilio y cuál es su estado civil. Los demás datos yo se los voy a preguntar. Entonces ya prácticamente mi filiación yo ya la tengo casi lista. ¿Cómo? Solamente diciéndole a la señora si me puede brindar su DNI o no. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La señora se llama Carla, tiene 35 años, viene de Lima, es casada y vive en Chorrillos. Bien. Más le pregunto, señora Carla, ¿hasta qué grado ha estudiado? ¿Ha estudiado secundaria? ¿Ha estudiado hasta primaria? ¿A qué se dedica? Y la señora me responde, sí, doctora, yo he estudiado solo hasta secundaria y ahora soy ama de casa. Entonces, acá en grado de instrucción, pongo superior, solamente secundaria, acá debería decir, y la ocupación ama de casa, el idioma español. Acá fue error de tipeo, chicos. Acá no es superior completa. Ella me dijo que solamente he estudiado hasta secundaria, así que solamente pongo secundaria. Ok, entonces, ¿por qué es importante todo esto? Es importante de que yo pueda saber el estado civil, si la paciente es casada o si es soltera, pero lo que a mí en ginecología, aparte del estado civil, si es casada o soltera, lo que más me va a interesar es saber la edad, qué edad tiene,
¿Por qué? Porque van a haber ciertas patologías. En ginecología no solamente van a llegar gestantes, sabemos que van a llegar desde adolescentes, púberes, adultas mayores. Así que es importante saber la edad porque si mi paciente viene con ciertos signos o ciertos síntomas y tiene una edad que me pueda estar sospechando de una neoplasia en pacientes adultos mayores o en pacientes muy jóvenes que vienen con amenorrea, que tienen ciertos signos o síntomas, la edad me puede dar un punto muy clave de saber qué podría ser o no. Así que es importante saber nosotros la edad. ¿Qué más es importante saber? Aparte de toda la afiliación que tiene, también la religión es importante. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, hay algunas religiones que pueden restringir ciertas cosas no sé, ciertas cosas en la exploración ginecológica o ciertas cosas al momento de que si mi paciente necesita transfusión de sangre, hay algunas religiones que tal vez no lo puedan permitir. Es importante nosotros también saber eso. El estado civil también, si es soltera o casada, también es importante tenerlo muy en cuenta. El grado de instrucción también. ¿Por qué? Porque cierta terminología que yo voy a utilizar cuando yo me refiero a la paciente, cuando yo converse con mi paciente, tiene que ser entendible por ella. Si mi paciente solamente tiene primaria primaria incompleta, solamente ha hecho primaria hasta tercer grado, no puede escribir, solamente sabe escribir su nombre, yo no le puedo hablar con términos médicos que tal vez ella no la pueda entender. Así que es importante nosotros también tener en cuenta eso. La ocupación también, porque va a haber ciertas ocupaciones de ciertos pacientes que también me van a orientar a ciertas patologías. Y el idioma también es importante porque sabemos que si mi paciente habla otro tipo de idioma, tampoco voy a poder entenderla. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y ella tampoco me va a poder entender. En este caso, la señora Carla, bueno, habla español, es católica, es casada, secundaria, completa, pero bueno, 35 años. ¿Qué más? Ya tenemos la afiliación. Siguiente. Después de afiliación, acá es importante, un dato importante porque bien es importante saber la paciente con quién es que viene, cuál es su acompañante. En el caso de gestantes, si viene con su pareja, si viene con su mamá. Así que es importante también identificar al acompañante. En este caso, bueno, en nuestro consultorio la señora no tiene acompañante, pero digamos que está afuera su esposo, bueno, su pareja. Así que tenemos también acá identificar el nombre de la pareja, ¿verdad? El nombre también del acompañante, de la madre, de la pareja. En el caso de pacientes que son adolescentes, que vienen, no sé, 15 años, 16, 17 años, como son menores de edad, ellas sí o sí tienen que entrar a consultorio, tienen que entrar a emergencia o tienen que entrar siempre con un adulto mayor que sea responsables de ella, claro. Su mamá, su papá, eso también es importante saberlo. Bueno, entonces, en esta paciente ya sabemos la afiliación. Estamos al siguiente. Siguiente va a ser enfermedad actual. ¿Cómo es que yo le pregunto? Pues, señora Carla, ¿por qué es que viene? Doctora, tengo 29 semanas y vengo solamente para ver cómo está mi embarazo, para mi control. 29 semanas para su control. Entonces, el motivo de consulta en este caso no va a ser un motivo de algún signo o síntoma. La paciente solamente está viniendo para ver cómo está su embarazo, es una gestante. Entonces, el motivo de consulta que pongo acá, gestante de 29 semanas de gestación que acude a consultorio por su control prenatal para ver cómo está el embarazo. ¿Cuáles son otros motivos de consulta que yo puedo encontrar en este tipo de pacientes? La gestante puede venir por dolor tipo contracción, puede venir porque me está diciendo, doctora, hay un sangrado, he sentido que me sale sangre de la vagina, estoy también gestando, doctora, tengo fiebre, doctora, estoy que vomito mucho, vómitos, doctora, he perdido líquido, hace como 4 horas estoy perdiendo líquido, también puede ser otro motivo de consulta. O doctora, siento que no se mueve mi bebé, hace como 2 días que no se mueve mi bebé, no sé si estará bien, ausencia de movimientos fetales, puede ser otro motivo de consulta. O doctora, siento que me arde al orinar, me duele acá, algunos síntomas urinarios
puede ser muy frecuente en este tipo de pacientes, así que también puede ser otro motivo de consulta. En este caso no es así, solamente está acudiendo por sus controles prenatales. En el caso de que fuera otro motivo de consulta, ¿qué es lo que yo tengo que ver en esta parte de enfermedad actual? Pues tengo que ver el tiempo de enfermedad, tengo que ver la forma de inicio, si ha sido de manera brusca alguno de estos síntomas, no sé, sangrado vaginal de manera brusca, o puede ser, no sé, vómitos, como una forma de inicio un poco más insidiosa, de forma un poco más lenta, que empieza de pocos, que es un poco más insidiosa, evolución o curso. Ahí puedo ver si es estacionario, si es progresivo, si el síntoma es intermitente, es decir, que ha iniciado y luego desaparece y luego vuelve a iniciar y luego desaparece y luego vuelve a iniciar. Eso puede ser intermitente. Y también tengo que ver el relato de la enfermedad, pues. En este caso, el relato de la enfermedad, como ustedes saben, tiene que ser de manera cronológica, de acuerdo al tiempo de la enfermedad que me diga el paciente. Por ejemplo, si ella ha venido con un sangrado vaginal y por pérdida de líquido, digamos que viene por sangrado vaginal y pérdida de líquido, la señora Carla, ¿hace cuánto hace cuánto siente que ha perdido líquido? Hace 4 horas. Y la sangre, el doctor, la sangre hace 2 horas que estoy sangrando también. Entonces, el tiempo de enfermedad, ¿cuánto va a ser? 4 horas. Y yo empiezo relatando como paciente gestante de 29 semanas refiere que hace 4 horas siente que ha perdido líquido y después, 2 horas antes de llegar a emergencia, también se le agrega sangrado vaginal de esta coloración, de esta cantidad, y ya voy haciendo un relato cronológico. El relato no es, por ejemplo, si es una paciente en hospitalización, el relato no es hasta que hasta esa misma hora en donde yo le estoy haciendo la historia, sino el relato es hasta antes de que llegue al hospital. Todas las horas que ella ha tenido esos motivos de consultas, ese dolor, ese sangrado, esa pérdida de líquido, hasta que llegue al hospital. Así que yo lo tengo que relatar de manera cronológica, estructurada, ¿verdad? Entonces, vayamos otra vez. La señora Carla, gestante de 29 semanas, va a acudir para ver sus controles prenatales, para ver cómo está su embarazo. Entonces, después de haber pasado la enfermedad actual, que vienen los antecedentes. Vamos a tener antecedentes personales, dentro de personales tenemos que ver algo muy importante, que es si ha habido gestación anterior, cómo es que ha sido la gestación anterior. Antecedentes gineco-obstétricos y antecedentes familiares, que también son importantes. Dentro de los antecedentes personales, que los vamos a ver, bueno, que lo tenemos también, estos 4 tipos de antecedentes los tenemos en esta ficha, que es una ficha que, por ejemplo, manejan todos los establecimientos de salud, de tipo MINSA, en donde tenemos acá antecedentes obstétricos, si hay una gestación anterior, antecedentes personales y familiares, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de antecedentes personales, vamos a tener estos 3 tipos. Pueden ser personales generales, personales fisiológicos de la paciente y personales patológicos. Personales generales, ¿qué es lo que yo veo? Así como una paciente, un paciente de medicina, un paciente que viene, que no sea gestante, igual yo le tengo que pedir este tipo de antecedentes, que es, por ejemplo, señora, usted dónde vive, si hay hacinamiento en su vivienda, si hay crianza de animales, si por ejemplo cría gatos o no, que también puede llevarme a tener un diagnóstico o no en este tipo de pacientes, qué tipo de alimentación, todos esos antecedentes generales en relación al entorno de la paciente también lo tengo que poner yo en mi historia clínica. Antecedentes fisiológicos de ella, que puede ser, por ejemplo, si la señora ha tenido sus vacunas completas durante la gestación, si ella, cómo ha sido si recuerda o no recuerda cómo ha sido su nacimiento ella, si ha tenido complicaciones ella durante su nacimiento, algunos antecedentes patológicos, que por ejemplo, si tiene o no tiene diabetes, si tiene o no tiene hipertensión, tal vez sufre de presión alta de manera crónica, ¿qué más le puedo pedir? Si ha tenido algo muy importante,
Claro, yo le pregunto, señora, ¿usted ha tenido en relación a los antecedentes patológicos? Señora, ¿usted tiene alguna enfermedad? ¿Ha sufrido alguna intervención quirúrgica? ¿Es alérgica a algún medicamento? ¿Es alérgica a algún alimento? ¿Ha estado hospitalizada antes? No, doctores, no, no tengo ninguna enfermedad y no, no estoy hospitalizada. El antecedente quirúrgico es importante porque si, por ejemplo, mi paciente ya ha tenido gestaciones anteriores y estas gestaciones han sido por cesárea, es importante que yo pueda saber este tipo de intervenciones. O si mi paciente ha tenido otras intervenciones quirúrgicas, no sé, en relación al útero para extracción de algo, puede ser muy importante de que yo pueda ponerlo en mi historia clínica. Entonces, ella me dice que no tiene ningún antecedente, entonces está bien. Acá, otro tipo de antecedente importante, que más va a ser de parte familiar, pero que también es importante saberlo, es los antecedentes de la pareja también. Si la pareja ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, si la pareja está tomando algún medicamento, si la pareja tiene o no alguna enfermedad, también es importante saberlo. No solamente de la mamá, del papá, es algún tipo de antecedente oncológico, también es importante nosotros ponerlo. Entonces, me dijo que no tiene nada. Entonces, el siguiente punto, gestaciones anteriores. Yo le pregunto, señora Carla, ¿usted tiene hijos? Sí, doctora, tengo 2 hijos. Bien, sus hijos, es lo que yo tengo que preguntar acá. Me dijo que tengo 2 hijos, tengo que preguntar si los hijos han nacido por parto vaginal o por parto cesárea. Si es por cesárea, me tiene que decir y yo tengo que preguntar, ¿por qué fue la cesárea? Si fue por sufrimiento fetal, si fue porque el bebito estaba podálico, estaba como de nalguitas y no podía salir, si demoró mucho en salir, y si el bebito fue muy grande y por eso le hicieron cesárea, si ella tenía alguna complicación y por eso le hicieron cesárea, yo tengo que saber. Si es cesárea, tengo que saber por qué le hicieron la cesárea. Tengo que saber también cuál fue el peso de su último bebé. Ella me dice que tiene 2 bebitos. Tengo que saber cuál fue el peso de su bebito. Y tengo que saber también si ha habido durante sus 2 hijos, durante sus 2 partos, un poco más importante, el último parto, si ha habido alguna complicación. Y esto también es importante preguntarlo si el bebé y la mamá se fueron de alta juntos. Algunas veces puede ser que el bebito haya tenido alguna complicación, que la mamá le den de alta antes y al bebé se tenga que quedar. O que, por ejemplo, la mamá durante el parto, durante la cesárea, ha sufrido alguna complicación, no sé, había algún trastorno hipertensivo que me genere que ella se quede hospitalizada y el bebé lo dan de alta antes. Cosa que no pasa siempre, pero es importante que nosotros preguntemos si se fueron de alta al mismo tiempo. Y entonces le pregunto, señora Carla, ¿sus dígitos fueron parto cesárea o parto normal? Fueron los 2 parto normal. Ah, ya, entonces muy bien. No hay cesárea. ¿Cuánto fue el peso de su último bebé? Mi último bebé pesó 3 kilos 500 gramos. ¿Y hubo alguna complicación, señora Carla? No, no hubo ninguna complicación, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ya pasamos esto de acá, ya pasamos personales, ya pasamos gestaciones anteriores, ya pasamos todo eso y vamos a los antecedentes ginecobstétricos. Primero, ginecológicos. Es importante que yo sepa en una historia de este tipo, la menarquia. Más tengo que preguntar el régimen catamerial, es decir, cómo son el ciclo de menstruación que tiene la señora, cuántos ciclos menstrua, cada cuánto tiempo es su ciclo, si es regular, si es irregular, eso también tengo que preguntar. Más el inicio de las relaciones sexuales, a qué edad inició las relaciones sexuales, qué número de parejas sexuales tienen. No solamente estamos hablando de forma general, es lo que siempre se tiene que preguntar en relación a los antecedentes ginecológicos, ¿verdad? El MAC, ¿qué es MAC? ¿Qué método anticonceptivo utiliza la señora? Puede ser barrera, por ejemplo, el condón, puede ser un método de ritmo, puede ser hormonal, puede ser un dispositivo intrauterino, o puede ser un implante subdérmico, o otro tipo de método anticonceptivo que tal vez pueda utilizar, que es importante también registrar. Entonces, yo le pregunto todo eso también a la señora Carla, pero ya pasé esa parte, pero como es una gestante,
Lo que sí me va a interesar a mí preguntar va a ser estas tres cosas. ¿Cuál fue su fecha de última regla? ¿Qué edad gestacional tiene? Es importante nosotros poder saber qué edad gestacional tiene, cuántos controles prenatales ha tenido hasta este control. Y yo empiezo a preguntar, señora, ¿cuándo fue su última regla? Doctora, fue el 3 de abril. Entonces, yo empiezo acá y pongo el 3 del 4 del 2020, el 3 de abril. Bien. ¿Qué más tengo que preguntar? ¿Por qué es importante la fecha de última regla? Porque justo esta fecha de última regla me puede dar a mí la fecha probable de parto, el FPP. ¿Cómo es que yo saco la fecha probable de parto? Pues agarremos esta fecha probable de parto y podemos tener muchas formas para sacar la fecha probable de parto, desde poder utilizar el histograma, desde poder utilizar ciertas fórmulas también, pero en este caso vamos a hablar sobre la regla de Naegeli. Esta regla, ¿qué me dice? Me dice que la fecha probable de parto, yo la voy a saber con justamente este dato que yo he pedido, la fecha de última regla. A esta fecha de última regla, que es el 3 de abril del 2020, ¿cómo es que yo voy a sacar la fecha probable de parto? Pues vamos a tener el día más 7, el mes menos 3 y el año más 1. En este caso, como la señora Carla me dijo que su fecha de última regla es el 3 de abril, ¿yo qué hago? 3 le sumo 7, sería 10. El mes, que es abril, le resto 3, 4 menos 3 serían 1. Y al año, que es 2020, le sumo 1, 2021. Entonces, ¿cuál sería la fecha probable de parto? En este caso de la señora Carla, con esta regla, pues va a ser el 10 de enero del 2021. Esa sería su fecha probable de parto. Ahora, imagínense, acá pongo la fecha probable de parto, 10 de enero del 2021. Ahora, imagínense de que la señora no me da esa fecha, me da otra fecha. Me diga, doctora, fue el 2 de enero. Entonces, el 2 de enero, ¿cómo es que yo lo voy a sacar? El día va a ser normal. Yo al 2 le puedo sumar 7. ¿Cuánto sale? 7, 9, ¿verdad? Pero en este caso del mes, ¿cómo es que yo voy a restar 1? A enero le voy a restar 3 meses. Pues lo que yo hago en este caso, cuando justo tenga enero en este ejemplo, yo lo que voy a hacer es restar 3 meses atrás, ¿verdad? Entonces, si es enero, empezamos. Enero, antes de enero que estaba diciembre, antes de diciembre que estaba noviembre, antes de noviembre que estaba octubre. Entonces, ¿cómo sería acá? Va a ser 9, porque como es 2 más 7, 9, el mes va a ser octubre, pero acá ya no le voy a sumar un año, sino se queda igual. ¿Me entienden? Entonces sería acá el día más 7, el mes, yo resto 3 meses, como está en enero, voy diciembre, noviembre, octubre, por eso sale 10, y en este caso ya no sumo un año, sino queda solamente 2020. Si la señora Carla me dijera que su fecha de última regla fue el 2 de enero, su fecha probable de parto, según esta regla, sería el 9 de octubre del 2020. Ahora, ¿qué pasa si la señora Carla me dice, doctora, fue el 29 de mayo? Entonces yo pongo acá, 29 de mayo de 5. Entonces, ¿qué hago acá? Al 29, yo no le puedo sumar 7, porque ustedes saben que mayo solamente tiene 31 días, ¿verdad? Yo no puedo decir 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. Yo no puedo decir 36 porque no existe en los meses esa fecha. Así que lo que yo hago es pasarme al otro mes. Entonces empiezo sumando los días, pero en relación a los meses, pues 29, le voy sumando 30, 31, ahí ya voy 2. Luego que paso de mayo, paso a junio. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a 29, si yo le sumo 7 días, ya estaría pasándome al 5 de junio. Así sería. Y como yo me pasé de un mes a otro, en este caso, ya no le resto 3, sino le voy a restar 2. Entonces, a mayo,
que es 5, le voy a restar solamente 2 meses. ¿Por qué? Porque yo me he pasado en estos días de un mes a otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fecha en este caso? Vamos a borrar esto. Sería el 5 de junio. Acá está mal, chicos. No sería 3, sería el 5 de junio. Claro, perdón, le resto 3. A mayo le resto 2, sería marzo. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Mayo, ¿qué cosa era? Era 5. Acá, como yo me he pasado de un mes a otro, solamente le voy a restar 2. 5 menos 3, 5 menos 2 sería 3. Entonces, la fecha, en el caso de que la señora Carla me dijera que su fecha de última regla fue el 29 de mayo, mi fecha probable de parto, según esta regla, sería el 5 de marzo del 2021, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esta regla. Aparte de esto, ¿qué más yo voy a ver? Ya tenemos fecha de última regla, en el caso inicial, que era, que me dijo la señora Carla, que fue el 3 de abril. Tenemos una fecha probable de parto, que fue el 10, no fue el 12, fue el 10 de enero. Y lo que sigue después es saber qué edad gestacional tiene. La señora me dijo que tenía 29 semanas, pero 29 semanas de gestación, así se presentó, porque ella ha estado viniendo a sus controles regularmente. Pero ¿cómo es que yo puedo sacar también esta edad gestacional? Para eso, si no recuerdan, hemos traído también a esta guardia o a este consultorio, al inicio hemos presentado los materiales. Tenemos esto, que es el gestograma. En el gestograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Aparte de ver la fecha probable de parto, también nos va a ayudar el gestograma a ver la fecha probable de parto, ¿verdad? Y la edad gestacional se va a sacar por la ecografía. Generalmente la ecografía en el primer trimestre, es decir, antes, en el primer trimestre de embarazo. La paciente va a hacer su control dentro de su primer trimestre de embarazo, le mandamos a hacer una ecografía y justo en la ecografía sale qué edad gestacional probable puede tener. Y eso es mucho más fidedigno de poder sacarle una ecografía después. Así que la ecografía del primer trimestre es mucho mejor para nosotros saber la edad gestacional. En este caso, la paciente tiene 29 semanas, así como dijo, ¿verdad? Ahora, algo también importante van a ser los controles prenatales. Los controles prenatales, yo le pregunto, señora, ¿qué número de control es este? Este es mi 6º control, doctora. Entonces ya es la 6ª vez que viene ella a ver, sería su 6º control. ¿Cuántos controles prenatales tiene? En la historia yo tengo que poner 5. ¿Por qué? Porque este de acá que le estamos realizando recién va a ser su 6º control, ¿verdad? ¿Cómo es que vemos en la historia clínica? Acá tenemos todos estos parámetros que vamos a tener, que podemos encontrar en la historia clínica, que son justo, este es el primer control, el segundo control, el tercero, el cuarto y el quinto. Así que es lo que yo veo si mi embarazo de la paciente está yendo en riesgo, está yendo bien, está ganando buen peso o no está ganando buen peso, cuántos son los latidos que tiene la paciente, cuánto es la altura que tiene la paciente, cómo está el bebé. Así que es importante también saber este tipo de controles. Y es lo que vamos a ver también el día de hoy, más adelante. Después de los controles prenatales, y algo también importante en este tipo de historia obstétrica es saber la fórmula obstétrica. Todos hemos visto esto de gesta y paras, las gestaciones y los partos que ha tenido. La G de gestas y la primera raya que tenemos va a ser el número de gestaciones que ha tenido la señora Carla. Y la P tiene 4 rayitas, como vemos. Cada una va a representar diferentes cosas. La primera va a representar cuántos partos, el número de partos a término que ha tenido la señora. El segundo va a representar cuántos son los números de partos pretérminos, es decir, antes de las 37 semanas que ha tenido ella. El tercero va a representar que ha tenido cuántos abortos, el número de abortos, el número de molas y latiformes, el número de óbitos. Eso va a ir en el tercer cuadrito.
Y el cuarto cuadrito va a representar el número de hijos vivos que tiene. ¿Cuántos hijos vivos tiene hasta ahorita? Entonces, la señora Carla, yo hablo con ella y me da esta información. Me dice, mis 2 hijos nacieron por parto normal, ¿ok? A las 36 semanas. Tengo 2 abortos espontáneos a las 10 semanas y una mole hidatiforme, y el año pasado tuve un embarazo ectópico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La G que era de gestaciones, de gestas, es decir, cuántas veces ella ha estado gestando. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, mis 2 hijos nacieron por parto normal. Ahí, ¿cuántos tiene? 2 gestaciones. Ya acá tenemos 2 gestaciones. Vamos buscando más. Dice, tengo 2 abortos. Acá, los 2 abortos también son gestaciones. Ha estado gestando. 2 abortos. Tenemos acá, abortos. Ya van 4. ¿Qué más tenemos acá? Tengo una mola hidatiforme. Esa también cuenta como gesta. Entonces, una mola ya va 5. ¿Qué más? Y el año pasado tuve un embarazo ectópico. También es gesta. ¿Cuántos tenemos acá? 2, 4, 5, 6. Tenemos acá 6. Entonces, la gesta, ¿qué sería? Gesta sería 6. 6 veces. Ahora, pero también contamos, acá me faltó, también contamos la de ahora. La de ahora también cuenta. Esta también es una gestación. También está dentro de su fórmula obstétrica. Entonces, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería gesta 7, ¿verdad? Ok. Entonces ya pasamos a las P. La primera P es partos a término. ¿Cuántos partos a término ha tenido? Pues hasta ahorita hemos visto que ninguno. Porque los 2 hijos que tiene son 36 semanas. No son a término. A término son mayores de 37 semanas. Entonces, no. 2 abortos tampoco cuentan. Una mola no es a término. Embarazo ectópico tampoco. Así que la primera P no habría nada. La segunda P sería partos pretérminos. Acá sí tenemos información. ¿Por qué? Porque la señora me dice que sus 2 hijos nacieron de 36 semanas. Entonces, esos serían 2 embarazos pretérminos. ¿Cuántos tendría acá? Tendría solamente 2, ¿verdad? Y abortos, molas, óbitos, vamos a buscar eso. La señora me dice que tiene 2 abortos, entonces ahí van 2. Una mola, ahí va también, 1, y un embarazo ectópico. ¿Cuántos serían ahí? Serían 4, ¿verdad? Vamos acá 4. Y hijos vivos. ¿Cuántos hijos vivos tiene la señora? Tiene 2 hijos. 2 hijos que ahorita están vivos, que nacieron pretérmino, pero son vivos, 2 hijos. Ok. Acá tenemos esto. Ya esta sería su fórmula obstétrica. Recuerdes que también estamos contando la gestación que tiene actual, como una gesta más. Entonces, esta sería G7 para 0, 2, 4, 2. Ajá. Esta sería la fórmula. Entonces ya pasamos todo esto de los antecedentes ginecológicos, en donde nosotros preguntamos la menarquia, preguntamos los métodos anticonceptivos, el número de parejas sexuales, preguntamos todo eso. Pasamos los antecedentes obstétricos, en donde preguntamos los controles, preguntamos la fecha de última regla, la fecha probable de parto, ya sacamos todo eso. Después viene el examen físico. En el examen físico que tenemos ectoscopía. La ectoscopía que es, también la vamos a hacer. Recuerden que es una historia integral. También hacemos ectoscopía acá. Vemos cómo está la paciente, si la paciente viene, si está lúcida, orientada en tiempo-espacio, si está hidratada o no. Todo lo que yo vea, todo va dentro de ectoscopía, ¿verdad? Después de ectoscopía, ¿qué pasamos? A signos vitales. Acá es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que ver cómo está su frecuencia cardíaca de ella, primero, de ella, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la presión. Esto es importante, la presión. Entonces, recuerdan que nosotros trajimos también nuestro tensiómetro, nuestro estetoscopio, pues para este tipo de pacientes y más gestantes es muy importante. Yo le tomo la presión, nuevamente le tomo la presión a la paciente porque es importante esto de acá, presión arterial. Imagínense que está con una presión muy alta, que viene con síntomas y que está con síntomas también de convulsión, que puede generar ya un poco más de riesgo en relación al embarazo. La saturación de oxígeno es importante. Recuerden que también trajimos saturador. Pues bien, el saturador también lo utilizamos acá. Vemos cuánto está en el pulso, cuánto está saturando la paciente.
Y la antropometría, que también es importante. En todos los controles que nosotros vamos a hacer, es importante saber cuál es el peso de la paciente, si está ganando en relación al peso anterior, si ha ganado o no ha ganado peso. Es importante saber la talla y es importante también saber el índice de masa corporal. Una paciente que tiene antecedente de diabetes, que viene con una masa, con un índice de masa corporal muy abundante, también me va a generar un factor de riesgo al momento del parto, me va a generar también todo eso, así que es importante nosotros saber. Recuerden la presión arterial, muy importante acá. Y después de eso, de copia de signos vitales, también dentro de mi examen físico, yo voy a hacer un examen físico general. Así como en un paciente de medicina, igual acá en un paciente de ginecología, un paciente de obstetricia. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, no sé, si hay edema, si hay alguna adenopatía, cómo está, más acá en los pacientes, en las pacientes gestantes, si hay algún tipo de edema en los pies, qué tipo de edema, si hay fobia o no. Así que es muy importante este tipo de examen general, porque es una historia integral, ¿verdad? Aparte del examen general, también tenemos que hacer examen de sistemas. No porque mi paciente solamente venga siendo una gestante, yo solamente voy a verle la barriga y solamente voy a enfocarme en esa parte. No es así. También yo tengo que realizar este tipo de exámenes. Respiratorio, tengo que ver cómo está, si hay algún crépito o no, si está bien, si está pasando bien el murmullo o no. Tengo que ver cardíaco, si hay algún tipo de alteración cardíaca que tenga la señora, si hay algún soplo, si escucho o no soplos. Tengo que realizar examen de palpación del abdomen, escuchar ruidos hidroaéreos. Bueno, en este caso también, aparte de ruidos hidroaéreos, es importante en el abdomen. ¿Por qué? Porque yo voy a escuchar, o ¿qué voy a hacer en el abdomen? Voy a medir la altura uterina, voy a escuchar latidos cardíacos fetales, porque el paciente está gestando, pero además también tengo que ver si hay, por ejemplo, puntos renoureterales, síntomas, si mi paciente viene por síntomas de disuria o de dolor al orinar. Yo también tengo que, dentro de hacer mi examen físico, no solamente enfocarme en el embarazo, sino también hacer un examen físico de aparato renal, ¿verdad? Y síntomas neurológicos, todo examen físico por sistemas. Entonces, en el abdomen, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer altura uterina, vamos a ver latidos cardíacos fetales y vamos a hacer maniobras. Es lo que vamos a hacer ahorita. Altura uterina, ¿cómo es que yo mido la altura uterina? ¿Recuerdan que nosotros trajimos esto de acá? La cinta obstétrica. La cinta obstétrica me va a ayudar mucho para medir la altura uterina. Es importante. ¿Desde dónde yo mido la altura uterina? Pues va a ser desde la sínfisis del pubis. Acá en este caso, yo voy a tener que decirle a la paciente que pueda descubrir un poco hasta esta altura para que yo pueda tener una medida exacta desde la sínfisis del pubis, y voy a llevar esta cinta obstétrica, voy a llevarla hasta el fondo del útero, hasta donde yo sienta que está el fondo del útero, hasta ahí. Y yo tengo que medir, en cada control tengo que medir. Como esta imagen está desde la sínfisis del pubis y va de forma recta, la cinta obstétrica, hasta el fondo del útero. Y yo lo mido ahí. Esta cinta, como ustedes pueden ver acá, tiene unas medidas de centímetros. 26, 27, 28. Pero en la parte posterior, en la parte rosada, también me va a ayudar, porque en la parte rosada también tiene como una pequeña regla o una pequeña ayuda en donde me dice cuáles son las semanas que tiene mi paciente y cuál es la altura que debería estar teniendo. En este caso, mi paciente, yo le medí y tiene una altura de 28 centímetros. Recuerdan que mi paciente dijo que tenía 29 semanas de gestación, pues para 29 semanas de gestación la altura está bien, debería estar entre 23, 24 hasta 28, 29 centímetros. Así que mi altura uterina en este caso de la señora Carla es 28 centímetros, así que está normal, su altura está bien, está yendo bien su embarazo. ¿Qué más veo? ¿Cómo es que yo veo la altura uterina? Pues las 12 semanas va a estar por encima de la sínfisis del pubis, no se va a notar mucho. Es por eso que yo mido altura uterina después de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque antes de las 12 semanas de gestación yo no voy a encontrar, yo no voy a poder hacer este tipo de medición.
A las 20 semanas de gestación, ¿dónde tiene que estar mi altura? Pues lo que mencionan los libros es que tiene que estar a la altura del ombligo. Hasta ahí, a las 20 semanas de gestación. A las 24 semanas de gestación, un poco más por encima. A las 30 semanas de gestación puede estar como para la altura de lo que es a las 40 semanas de gestación, tiene que estar por la altura del borde de las costillas, por esa altura, un poco más por encima. Así que esto de acá me puede ayudar también. Si yo encuentro una barriga que está muy por debajo de esta altura, de lo que debería normalmente estar, eso me puede llevar a mí que puede estar pasando algo dentro del bebé que no permita que esté creciendo bien. Entonces, ya sabemos acá, ¿qué más medimos acá en lo que es el abdomen, al momento de explorar abdomen? Altura uterina, medimos latidos cardíacos fetales. En los latidos cardíacos fetales, ¿qué es lo que, cómo es que lo hacemos? Pues tenemos este aparato, este monitor fetal, que algunas veces puede ser de esa manera, en la mayoría de establecimientos, de esa manera, establecimientos MINSA, que me va a medir a mí, o que me va a decir a mí cuántos son los latidos cardíacos que tiene mi bebito, ¿verdad? Yo agarro ese tipo de transductor, ubico ubico cómo está el bebito, pongo el transductor, tiene que haber un gel antes de eso para poder ubicar, para poder ver y escuchar bien los latidos cardíacos fetales, y el monitor me da a mí cuántos latidos está teniendo el bebé. En este caso, los latidos que va a tener mi bebito de la señora Carla van a ser 150 latidos. ¿Así? ¿150 está bien? Sí. ¿Por qué? Porque los latidos cardíacos fetales normales pueden llegar de ir desde 110 a 120 hasta 160. Así que 150 está bien. La altura uterina también está bien, la señora. Así que estamos viendo. Ella viene por sus controles. Bien. ¿Qué más vemos? Maniobras. ¿Qué es lo que vemos en maniobras? Pues acá vamos a hacer las famosas maniobras de Leopold. ¿Qué es lo que veo en la primera maniobra? En la primera maniobra lo que yo voy a ubicar va a ser bimanual. Voy a utilizar mis dos manos y voy a ubicar el fondo del útero. ¿Cómo está la bebé? Si yo siento en el fondo del útero la cabecita o siento las nalgas, también estoy viendo la situación del bebé, cómo está el bebé. La primera maniobra, bimanual, yo voy y así como ven la imagen, voy a ubicar el fondo del útero. La segunda maniobra, ¿qué es lo que me va a decir a mí? Pues ahí voy a ubicar posición del bebé. ¿Cómo es que ubico posición? Pues una mano, en este caso la mano derecha del examinador, digamos que nosotros estamos palpando la barriga, una mano me va a decir si yo estoy palpando el dorso del bebé, en este caso, por ejemplo, la espaldita, si lo estoy palpando del lado derecho, si lo estoy palpando del lado derecho o del lado izquierdo. Así me va a decir cómo está la posición del bebé, si está izquierda o derecha, si está transversa. Digamos que yo no encuentre... no esté tocando la espalda, sino toque su cabecita de este lado. ¿Eso qué quiere decir? Que el bebé está en una posición transversal, su cabeza está para este lado, que no debería ser. No debería ser, y más cuando los embarazos ya están como, por ejemplo, a término, porque me puede generar a mí de que el bebito no pueda llegar a nacer por parto normal. La tercera maniobra que también voy a hacer va a ser la presentación. Esta va a ser solamente con una mano, ¿vieron? Va a ser con una sola mano y va a ser en esta parte. ¿Qué tengo que ubicar? Ahí ubico cómo está la presentación. Si el bebé está su cabecita, si yo siento cabeza o yo estoy sintiendo, por ejemplo, sus nalguitas en este lado. Así yo veo si está cefálico o si está podálico. Si encuentro la cabecita o si, por ejemplo, no encuentro nada y solamente encuentro, por ejemplo, sus nalguitas ahí. Es la tercera maniobra. Y la cuarta, voy a ver si hay encajamiento. Acá voy a utilizar también mis dos manos, pero lo voy a utilizar yo estando en esta posición, como al costado del paciente, para que mis manos estén de esta manera. Que veo si hay encajamiento o no, si está flotando, si está, por ejemplo, muy por encima, si de verdad ya está encajado, ya siento que la cabeza está encajada, así que eso me puede llevar
a ver dentro de este tipo de maniobras, cómo está el bebé, cómo está la actitud, la longitud. En este caso, por ejemplo, el bebé de la señora Carla, ya hemos hecho todas estas maniobras. La primera, el fondo, la segunda, si está derecho o izquierdo, la tercera, si está cefálico, la cuarta, si está encajado o no. En este caso, vemos que está longitudinal, porque está longitudinal, no está transverso, sino está de forma vertical, digámoslo así, por eso está longitudinal. Está cefálico, porque yo he visto de que acá he tocado la cabecita, y está del lado izquierdo, porque yo al momento de hacer esto he encontrado el dorso para el lado izquierdo, ¿verdad? Así que en maniobras yo lo que pongo después de haber hecho las maniobras de Leopard va a ser LCI, que es longitudinal cefálico izquierdo. Puede ser LCD, longitudinal cefálico derecho, puede ser transversal, puede ser podálico, así que eso también es importante saberlo ahí. Entonces ya hemos visto, ya hemos hecho todos estos y pasamos después de maniobras, seguimos en el examen físico. Imagínense que la señora no venga por su control, sino venga por otro tipo de consultas. Digamos, un dolor tipo contracción o que venga por sangrado vaginal o por pérdida de líquido. En este caso, yo tendría que hacer tacto vaginal y tendría que hacer exploración ginecológica. Por ejemplo, si la señora me dice que aparte está perdiendo líquido, yo tengo que hacerle una exploración ginecológica para ver si de verdad hay pérdida de líquido o no, para ver ciertos procedimientos. En el caso que, por ejemplo, venga con sangrado vaginal, yo tengo que también observar ahí, podría hacer tacto vaginal para ver si hay de verdad pérdida de sangre, o también una exploración ginecológica que me pueda identificar mucho mejor eso. Y después de toda la historia que hacemos, diagnóstico y hacemos el plan de trabajo. En este caso, el diagnóstico va a ser, bueno, va a ser una gestante de 29 semanas que acude por su consultorio, bueno, 29 semanas que el bebito está con una altura uterina tal, la fecha probable es tal. ¿Cuál sería el plan de trabajo? Pues que venga el siguiente control o que venga si en caso siente algún otro síntoma. Si, por ejemplo, si hay pérdida de vaginal, si hay pérdida de líquido, si hay sangrado vaginal, ya ella tendría que venir por emergencia. Pero si no, el plan de trabajo sería solamente de que vuelva a venir en su siguiente control, ¿verdad? Entonces ya pasamos todo eso, ya tenemos la gestante. Ya tenemos la gestante y ahora nos falta la otra paciente. La otra paciente no es gestante, la otra paciente viene por otra cosa. Entonces a ella también le voy a hacer el tipo de la historia clínica en este caso. Vamos por la anamnesis y por la afiliación. ¿Qué es lo que dijimos? Señora, ¿cuál es su nombre? Hola, buenas noches, doctora. Mi nombre es Azucena Pachas García. Tengo 26 años. En este caso, ¿qué es lo que vemos acá? Azucena Pachas García y yo escribo 26 años de edad. Los demás datos, como les dije que nosotros los podemos obtener, pues le digo, señorita Azucena, ¿me puede prestar su DNI? ¿Me puede, por favor? Sí, doctora, tenga, este es mi DNI. Y ya, pues, otra vez me da su DNI y yo tengo todos los datos. Azucena, 26 años, vive en San Juan de Miraflores, nació en 1994, es soltera, solamente tiene secundaria, digamos que yo ya le he preguntado todo eso. Secundaria, es estudiante universitaria, idioma español, no hay religión, y ya pues, ya tengo esta parte de anamnesis y de filiación. El siguiente es enfermedad actual. Yo le pregunto a Azucena, ¿por qué es que viene usted? Doctora, hace 5 días que siento mucha picazón en mis partes íntimas. Además, está que me sale un flujo blanco. Entonces, el motivo de consulta acá sí sería un prurito vaginal en este caso, y también prurito vaginal, y en este caso flujo vaginal color blanco, ¿verdad? Este es el motivo de consulta. Azucena, ¿y tiene algo más? ¿Y algo más? ¿Tiene fiebre, náuseas? No, doctora, solo me pica mucho y por eso es que estoy acá, en consultorio el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué más? En este caso, como yo ya tengo motivo de consulta, yo tengo que preguntar tipo de enfermedad, forma de inicio, evolución o curso y relato. Tengo que hacer un relato cronológico. Tipo de enfermedad, pues digamos que yo le pregunto a Azucena y ella me dice todo esto. Paciente refiere que hace aproximadamente 5 días, ¿recuerdas que nos dijo que hace 5 días estaba presentando esto? Pues lo pongo acá, tiempo de enfermedad. Hace 5 días empezó presentando prurito vaginal, es decir, pica mucho, mucha comezón, aparte síntomas.
3 días antes se le acompañó de flujo vaginal abundante de color blanco. Niega otras molestias y es por lo que acude al consultorio el día de hoy. Digamos que es un relato muy pequeño, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá el tiempo de enfermedad, tengo que preguntar la forma de inicio, si fue de manera brusca, insidiosa, digamos que fue insidiosa. La evolución o curso fue intermitente, progresiva, digamos que fue progresiva. Y el relato de la enfermedad, pues, tiene que ser de manera cronológica. Recuerden que yo empecé contando qué pasó hace 5 días y después conté qué pasó hace 3 días, ¿verdad? ¿Qué síntomas iniciaron? Después, ¿qué síntomas vienen? Después de motivo de consulta, tengo que preguntar también antecedentes. Acá es importante antecedentes personales, ya vimos generales, fisiológicos, patológicos. Yo le pregunto a Azucena, ¿usted de qué material es su vivienda? ¿Tiene cría algún animal? Antecedentes fisiológicos. Le pregunto, ¿usted es alérgica a algún medicamento? ¿Cómo ha sido, ha tenido todas sus vacunas en la infancia completas? Personales patológicos, si sufre de alguna enfermedad. Si ella es diabética, si es hipertensa, si aparte de eso, no sé, puede tener una enfermedad autoinmune, si recibe o no tratamiento, si está medicándose con algo. Entonces yo le pregunto eso. En los familiares es importante preguntar madre, padre, hermanos, si tiene hijos o no, bueno, preguntas también por los hijos. En este caso, por ejemplo, Azucena me dice, Azucena, ¿su mamá está viva o no está viva? Sí, doctora, está viva. Muy bien. ¿Qué edad tiene su mamá? Ya tiene 80 años. Ya, entonces yo pongo madre, 80 años. ¿Ella sufre de alguna enfermedad? No, doctora, o por ejemplo, no, doctora, no sufre de nada. Ok. Azucena, ¿su padre está vivo? No, no está vivo. Ok. Si no está vivo, yo tengo que preguntar de qué es, si ha muerto, ¿por qué es que ha muerto su papá? Doctora, ha tenido un cáncer al estómago. Ya es importante poner ese tipo de información. Ahora, aparte de familiares de madre y padre, ¿qué es lo que dijimos acá? Que es importante también saber antecedentes de la pareja. Saber antecedentes, saber primero si Azucena tiene o no pareja, y saber si la pareja tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. En el caso de nuestra paciente, como está viniendo justo por estos motivos de consulta, de prurito vaginal, de esta secreción blanca que le está saliendo, es importante de que yo ahonde mucho en que la pareja sí ha tenido o no una infección de transmisión sexual. Así que eso también va a ser siguiente. ¿De pareja, Azucena? Sí, doctora, sí tengo. Allá, muy bien. Entonces, estamos en los antecedentes ginecológicos. Ahí voy a preguntar todos esto de acá. Pregunto menarquia. Ustedes ya vieron, le digo a Azucena, ¿hace cuándo fue su primera menstruación? Su menarquia, su primera menstruación. Doctora, fue a los 12 años, ahí me dijo, ¿verdad? A los 12 años. Entonces yo apunto acá. ¿Cuál es su régimen catamerial? Yo como pregunto eso. Azucena, ¿cada cuánto usted es regular o es irregular? Y cada cuántos días menstrua en su ciclo y cada cuánto viene su menstruación. Entonces Azucena me dijo, regular, doctora, mi ciclo dura 5 días y me viene cada 30 días exacto. Entonces, ¿cuál sería su régimen catamerial? Sería 5 días, ¿cada cuánto? Ella menstrua 5 días cada 30 días. 5-30, ese sería su régimen catamerial. El inicio de las relaciones sexuales muchas veces puede ser tal vez incómodo para la paciente, pero es importante de que nosotros le digamos a la paciente que esto de acá es muy importante que nosotros lo podamos saber, que es importante de que nos diga esta parte de inicio de las relaciones, de número de parejas, de si se cuida o no con algún método, porque tal vez sea muy importante para tener un diagnóstico para la paciente. Así que es importante también establecer ese vínculo para que ella nos pueda contar este tipo de cosas. Azucena, ¿a qué edad iniciaron sus relaciones sexuales? A los 17 años, doctora. Ok, entonces, inicio de relaciones sexuales, 17 años. Y lo tengo que poner acá en la historia. ¿Qué más? El número de parejas sexuales. Le pregunto a Azucena, ¿usted tiene pareja? ¿Usted tiene solamente una pareja o tiene más parejas? Y me dice Azucena, tengo 3 parejas sexuales. Claramente muchas de las pacientes no te van a decir que tienen 3, 2 parejas sexuales. Hay algunas que sí lo hacen porque saben que estos datos son importantes, pero hay otras que solamente te van a decir que tienen
O, por ejemplo, solamente te van a decir que hay una pareja sexual, pero es importante al menos saber este tipo de información que tiene que ser real. Ella me dice que tiene 3 parejas sexuales, ¿ok? 3 parejas sexuales. Azucena, ¿usted se cuida con algún método anticonceptivo? Sí, utilizo condón y también tomo pastillas. Entonces yo acá en métodos anticonceptivos, que es MAC, ella utiliza un método de barrera, que es el condón, y utiliza toma pastillas anticonceptivas, un método que es hormonal, ¿verdad? Y yo le pregunto, pero Azucena, ¿usted utiliza condón en todas sus relaciones sexuales? Y me dice, no siempre. Entonces, con todos estos antecedentes, con el motivo de consulta por el que viene mi paciente, y ella me dice que no siempre utiliza condón, no siempre utiliza métodos de barrera, y justamente está viniendo porque tiene un flujo blanco, porque le pica mucho la parte íntima, pues tenemos que tener y decirle a la paciente que aparte de no utilizar condón puede salir embarazada o puede salir con una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Eso es importante que nosotros orientemos mucho en este caso de métodos anticonceptivos a la paciente. Entonces ya sabemos todos estos antecedentes ginecológicos. Nosotros, Azucena, ¿le vamos a hacer antecedentes obstétricos? ¿Sí o no? Pues también preguntamos a Azucena por antecedentes obstétricos, no solamente embarazadas. Ella también necesito yo saber cuáles son sus antecedentes obstétricos. ¿Por qué? Porque puede ser que Azucena haya estado gestando antes, o puede ser que Azucena no tenga hijos, pero sí haya tenido, por ejemplo, algún tipo de aborto, algún tipo de embarazo ectópico, así que es importante saber. La fecha de última regla. En este caso, yo no voy a hacer fecha probable de parto porque Azucena no está gestando. Tampoco voy a hacer edad gestacional, pero sí es importante fecha de última regla y también es importante la fórmula obstétrica. Yo le he preguntado acá, Azucena me ha dicho algo. No, a ver, fecha de última regla. Digamos que yo le pregunte a Azucena, Azucena, ¿cuál fue su fecha de última menstruación? Y me diga, doctora, fue hace una semana mi fecha de última regla. Entonces, yo voy a mi calendario y voy, hace una semana, ¿cuándo fue? Pues fue jueves 15. Entonces, ya, yo pongo acá 15, ¿de qué mes estamos? Estamos octubre del 10 del 2020, ¿verdad? Y la fórmula obstétrica a Azucena también se le hago, pues claro, porque yo no sé si Azucena ha tenido embarazos antes, o ha tenido abortos antes, o ha tenido alguna embarazo ectópico antes, y ya. Entonces, también hacemos acá gesta para, y le preguntamos, ¿usted tiene hijos? No, doctora, no tengo hijos vivos, pero ha tenido algún aborto, ha tenido algún embarazo ectópico, fue 2 abortos espontáneos. Entonces, 2 abortos espontáneos. 2 abortos es 2 gestas. Ella ha tenido 2 gestas, son abortos, ha tenido, ninguno ha sido a término, entonces 0. Ninguno ha sido pretérmino, 0. El tercero que era abortos, molas, era óbitos. En este caso, Azucena, 2 abortos. Acá es 2. Y el último que es hijos vivos. ¿Azucena tiene hijos vivos? No, no tiene hijos vivos. Entonces sería 0. ¿Cuál sería su fórmula obstétrica en esta paciente? Pues va a ser gesta 2 para 0, 0, 2, 0. ¿Por qué? Porque tuvo 2 abortos, 2 gestaciones, porque esos abortos también fueron gestaciones, pero no tiene ningún hijo vivo. Así que es importante también hacer este tipo de tener este tipo de información. El siguiente que hacemos con Azucena, hacemos ectoscopía también con Azucena. Azucena, ¿cómo está? Lúcido, orientada, está hidratada o no, colaboradora o no, tiene alguna fase característica. Así que es importante ectoscopía. También hacemos signos vitales con Azucena, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria. También le medimos presión arterial, la saturación de oxígeno, y también vamos a hacer antropometría con Azucena, el peso, la talla, el índice de masa corporal, ¿verdad? Y lo que sí hacemos también es examen físico general, ¿verdad? Si hay alguna adenopatía, si hay algún, cómo está el tejido celular subcutáneo, si hay algún tipo de edema o no, en miembros inferiores, otro tipo de edema. Así que es importante saberlo. Y dentro del examen físico general que voy a hacer a mi paciente, esto es importante.
Las pacientes tenemos que hacer el examen físico de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo a Azucena, por favor, voy a hacerle la exploración. Le explico a mi paciente lo que le voy a hacer. Voy a hacer la exploración de las glándulas mamarias. Yo sé que mi paciente ha venido por otra cosa, pero también es importante que yo pueda hacer una historia clínica integral. Entonces, yo hago en este tipo de pacientes, le pido que se descubra porque vamos a hacer el procedimiento para ver cómo están sus glándulas mamarias, para ver si encontramos alguna tumoración. Empezamos de forma radiada, empezamos palpando de manera superficial, después un poco más profundo para ver si hay algún tipo de irregularidad. Comparamos una mama con otra para ver si están simétricas o no, y terminamos haciendo la presión, que es el pezón, para ver si hay algún tipo de secreción o no, ¿verdad? Ya hacemos. Es importante, dentro del examen físico general, también hacer un examen físico de lo que son las mamas. Y el siguiente es examen físico por sistemas. También voy a hacer examen físico por sistemas. Voy a ver respiratorio, cardíaco, digestivo, renal, neurológico. Y dentro de mi paciente, como mi paciente viene por un motivo de consulta ginecológico, mi examen ginecológico va a ser un poco más preciso. Lo que voy a hacer un examen ginecológico, y para eso le tengo que pedir a Azucena que se ponga en esta posición, que es la posición ginecológica, para poder yo observar si en verdad está saliendo este flujo blanquecino, cómo está su cervix, cómo está su vagina, si está roja o no, si tiene algún tipo de tumoración, si aparte del flujo está teniendo otra cosa más. Así que yo le pido a Azucena que suba la camilla y que se ponga en esta posición, que es la posición de litotomía o la posición del examen ginecológico que yo encuentro a mi paciente. Ajá, entonces yo le pido a Azucena se pone en esa posición, y ¿qué es lo que yo veo en mi examen ginecológico? Veo primero vagina, cómo está externamente la vagina, si está roja o no, cómo están los labios mayores, cómo están los labios menores, cómo está el clítoris, cómo está toda esta parte de forma externa, de forma visual, cómo es que yo la veo. Digamos que en esta paciente yo encuentro una vagina que está eritematosa, es decir, que está como un poco roja, un poco eritematosa, ¿verdad? Mi paciente tiene una vagina que está todo bien, los labios mayores están bien, los labios menores también, pero yo la encuentro un poco rojita. Entonces yo le escribo ahí. ¿Qué es lo que más hago en esta exploración ginecológica? Voy a ver el cervix. ¿Por qué? Porque mi paciente viene porque me dice que está con un flujo blanquecino. Yo tengo que ver eso. Para eso, ¿qué voy a utilizar? Pues justamente vamos a utilizar o vamos a hacer una especuloscopía. Especuloscopía. En este caso, ¿cómo voy a hacer la especuloscopía? Pues por medio de este aparato, que es el espéculo vaginal, para que yo pueda ver el cervix de mi paciente. Aparte del espéculo, ¿qué más necesito? Pues necesito una buena luz. Y la mayoría de consultorios ginecológicos o en emergencia tienen este tipo de lámparas. Entonces, ¿qué hago yo? Entro con el espéculo para ver el cervix de mi paciente. ¿Cómo es que entro? Ustedes están viendo que va a hacer primero todo este examen, siempre tienen que hacer con guantes, claramente, y el espéculo puede entrar primero de lado. Recuerden, esto de acá tiene que estar cerrado y tiene que entrar de lado, ¿verdad? ¿Ven que está de lado? ¿Está así? Bien, entra de esa manera. Después, recién yo entro y lo enderezo. ¿Para qué? Para que yo pueda observar. Recuerden que está cerrado. Y el último, yo lo abro. Justamente tiene este tipo de tornillos alrededor, podemos llamarlo así, para que pueda ayudarme a la apertura de lo que es el canal vaginal, para que yo pueda ver el cervix. Entonces, entra de lado, luego lo enderezo y recién puedo abrirlo. Recuerden, entra de lado, recién cuando ya está dentro lo puedo enderezar y después recién lo puedo abrir. Recuerden eso también. No es una memotecnia, pero es importante de que ustedes recuerden eso. Entonces, yo hago la especuloscopía a mi paciente, a Azucena, y que es justamente ¿para qué? Porque yo quiero de verdad ver si mi paciente, como me dice que está teniendo un flujo blanco, tengo que ver si de verdad hay ese flujo blanco. Así que me encuentro con esto. Abro el espéculo,
La luz me ayuda para poder visualizar, ya que estoy viendo qué veo en una especuloscopía. Veo las paredes del canal vaginal, estoy viendo el orificio cervical externo, cómo está el cervix, está eritematoso o no, si tiene algún tipo de lesión o no, si yo encuentro otra cosa más aparte de eso. Acá encontramos como un pequeño flujo blanco, pero en el caso de Azucena, digamos que yo he hecho la especuloscopía, ya mi vagina la he encontrado eritematosa. En el caso de esta paciente, he hecho la especuloscopía y encuentro este tipo de lesión, perdón, este tipo de flujo. De verdad, la paciente viene por una picazón, muy fuerte. También viene porque está botando un flujo blanquecino blanco, y de verdad a la especuloscopía encuentro esto, como un blanco que está en las paredes. Entonces ya me va orientando a mí a un tipo de diagnóstico, ¿verdad? En otros casos, también yo dentro de mi examen ginecológico voy a hacer un tacto vaginal. ¿Por qué? Porque digamos que aparte de esta candidiasis, que es lo que tiene mi paciente, puedo encontrar otro tipo de lesión. Por ejemplo, una inflamación de lo que es las trompas del útero, me va a generar que al momento del tacto vaginal yo pueda encontrar ciertos tipos de dolores en las paredes al momento de que yo haga mi tacto vaginal, o en otro tipo de pacientes, cuando yo haga tacto vaginal puedo encontrar ciertas tumoraciones. Así que es importante ver externamente cómo está la vagina, ver cómo está el cervix haciendo una especuloscopía, ver cómo está, si hay dolor o no, si encuentro una tumoración o no en el tacto vaginal. Así que todo esto dentro de mi exploración. Después de haber visto todo esto, voy a mi diagnóstico, en este caso, candidiasis, ¿verdad? Y voy a mi plan de trabajo, que es como la parte final del examen físico, que en este caso va a ser a soles y va a ser un tratamiento un poco más médico. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Ya acabamos un poco, les he hablado un poquito sobre historia clínica, ginecológica y obstétrica. Al menos espero que se hayan orientado un poco mejor en este tipo de temas. La bibliografía va a ser Obstetricia y Ginecología de J.L. Alcázar, de la editorial médica panamericana. Ginecología y Obstetricia de Rigol y Santesteban, también utilizado, y he utilizado un poco de lo que es el Manual de Ginecología y Obstetricia de la 12ª edición de AMIR. Eso es todo. Recuerden que este frasquito representa a un poquito de medicina, y esto es todo. Gracias. Me pueden seguir en Instagram como un poquito de medicina, también en el canal de YouTube. Y si les gustó este video, le pueden dar like, lo pueden compartir o lo pueden guardar para que puedan recordar un poco mejor de todo esto. Ahora, es importante que recuerden la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave del día de hoy es especuloscopía. Así que ya saben cuál es la palabra clave. Eso es todo, chicos. Espero que haya sido muy ameno esta noche para recordar un poquito, y espero que los siguientes temas que vengan, yo sé que son excelentes ponentes y espero que lo aprovechen mucho. Gracias, chicas. Muchas gracias, Alexandra. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, pueden dejar en el chat de YouTube sus dudas, ¿no? Junto su nombre y el país del cual nos están viendo. Sí, chicos, si tienen alguna duda o algo, yo puedo responderlas. Acá he visto una duda, chicas, Ari. Gleisel Rangel pregunta: buenas noches. Hola, Reisel. Excelente ponencia. ¿A partir de qué edad gestacional se puede realizar las maniobras de Leopold? Muy bien, buena pregunta. Las maniobras de Leopold, algunas literaturas mencionan que se puede hacer a partir de las 26 semanas de gestación. En otras dice 24 o 26 semanas, pero lo normal o poder hacerlas va a ser a partir de las 26 semanas de gestación. A ver, acá hay otra pregunta, Luciano Priotti. Hola, Luciano, ¿qué tal? Desde Argentina, un saludo hasta Argentina. ¿En qué lugar se coloca el monitor fetal para escuchar los ruidos cardíacos fetales? Pues eso de ahí también es una buena pregunta. Va a depender de en qué lugar o en qué posición esté el bebé. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que hacer este tipo de maniobras para ver si mi bebé está del lado derecho o del lado izquierdo.
yo me puedo orientar. Por ejemplo, si yo encuentro a mi bebé del lado izquierdo, pues el monitor va a estar un poco más para ese lado, porque yo sé que el corazón, o yo voy a escuchar más los latidos cardíacos para ese lado. Generalmente van a estar muy cerca al ombligo, pero eso también va a depender de la técnica y de la experiencia que tenga uno. Al inicio va a ser muy difícil encontrar los latidos, pero cada vez que vas haciendo muchos latidos cardíacos fetales, pues va a ser mucho más fácil encontrarlo. Pero recuerda que primero tengo que ver dónde está situado mi bebé, si está derecho o si está izquierdo. Por favor, despeje la duda de la edad gestacional para la maniobra. La edad gestacional, pues recuerden que la edad gestacional más fidedigna se puede... perdón, Mónica Bolívar. Hola, Mónica. Recuerden que la edad gestacional se puede ver mucho más fidedignamente con una ecografía. La ecografía del primer trimestre, esa de ahí me va a ayudar mucho mejor a poder, ver una edad gestacional. Así que la ecografía sería muy importante. ¿Qué más? Doctora Belén Roche. Hola, Belén. Desde Guatemala, un saludo hasta Guatemala. ¿En las parejas sexuales se toman en cuenta todas o solo las actualmente? ¿En las parejas sexuales se toman en cuenta todas o solo las que están actualmente activas? Pues se toman, si yo le pregunto cuántas parejas sexuales son, cuántas parejas sexuales tiene actualmente, ¿verdad? Si está con 2, 3 parejas sexuales, lo que, ya sea a dónde vas, lo que me orientaría a ese número de parejas que tú preguntas, estaría bueno preguntarlo, sí, pero me da un factor de riesgo mucho más si es que me dice que actualmente tienen, por ejemplo, 5 parejas, actualmente 5 parejas, no necesariamente cuántas parejas ha tenido a lo largo de su vida sexual. Lo que sí es importante también, recuerda que es cuándo ha iniciado las relaciones sexuales. Así que esa sería, creo que la respuesta. A ver, Fanny Cortés Mateos. Hola Fanny, buenas noches. Si se trata de un embarazo múltiple de gemelos, ¿se toma como 2 partos o como un parto? Es una muy buena pregunta. En el caso de nuestras pacientes, recuerden que fueron 2 partos normales, pero si se trata de que fueran gemelos, se toma solamente como una gestación, porque solamente es una sola gestación, pero son 2 hijos diferentes. ¿Me entienden un poco? Como es una gestación de gemelos, yo voy a tomar solamente para gestas una, pero para el número de paras voy a tomar como niños, porque son niños diferentes, ¿verdad? Puede ser que los 2 sean pretérmino, así que lo tomo como los 2 que son pretérmino, o puede ser que los 2 estén vivos, los tomo como 2, pero para gestas solamente una. Marier Ferreira, buenas noches. La fórmula obstétrica puede variar dependiendo del país u hospital. La fórmula obstétrica puede variar dependiendo del país u hospital. Pues generalmente he visto una donde solo indican gestación, parto, cesárea. No sabía eso de ahí. No tenía idea de que tal vez pueda variar en algunos hospitales. Lo que normalmente se ve es lo que hoy día hemos visto, que son gestaciones y el para son 4. El pacientes, gestas a término, pretérmino, abortos, mola o cierto tipo de óbito y al final hijos vivos. Pero no sabía que tenerlo en cuenta eso también. Tal vez sí pueda variar en otro tipo de hospitales o países. Es muy buena duda. Hilter Paraica, ¿cuánto se le interroga a la paciente para sacar la fecha probable de parto? Se le pregunta cuándo fue la fecha de su última regla. La fecha tiene que ser del primer día de menstruación o el último. Muy buena pregunta, Hitler. Es el primer día de menstruación. Se toma esa fecha, el primer día de menstruación, no el último. Ok, ¿qué más? Cinder López, muy buenas noches. Saludos desde Bolivia. Saludos hasta Bolivia. ¿Qué pasaría si no hubiera el monitor de latidos cardíacos fetales, por ejemplo, en zonas rurales? Es muy buena pregunta. Tal vez nos pueda... recuerden que antes se utilizaba un tipo de aparato especial, así como un cuerno, tal vez un aparato especial para poder escuchar latidos cardíacos. Pero después
utilizaron los monitores fetales. Lo que podría ser, no sé si, no estoy tan segura si un estetoscopio nos puede ayudar mucho para escuchar latidos cardíacos fetales del bebé. Si es así, podríamos tomarlo de esa manera. Si no, pues igual es importante saber toda la clínica que tiene la paciente, si tiene algún factor de riesgo o no, cómo estaban sus controles anteriores. Es importante tal vez saber eso. Mónica Durán, ¿se puede realizar las maniobras de Leopold en embarazos múltiples? Saludos desde El Salvador. Sí, sí se puede realizar en embarazos múltiples. Claramente van a ser un poco más distintas porque yo voy a encontrar 2 fetos, pero yo tengo que ver cómo están los fetos, cómo están los fetos, en qué posición están los dos. Pero mayormente para embarazos múltiples yo lo puedo saber por medio de otro tipo de exámenes, tal vez. Pero sí se pueden utilizar, se tienen que utilizar este tipo de maniobras para saber cómo está la posición, cómo está, si el primer feto está cefálico, podálico. Sí, dimos la palabra clave, es la que está proyectada. Sí, ya dijimos esta pregunta. Mariela Frías, en caso de que el paciente tenga un ciclo irregular, ¿cómo se colocaría el régimen catamenial en la historia? Es una buena pregunta. En el caso, igual, tendrías que colocar un aproximado, como un promedio. Podemos colocar ahí, por ejemplo, un promedio de cuántos días menstrua en promedio. Puede ser que menstrue en algunos 5 y en algunos 7, o por ejemplo, 5 días, en algunos menstrué 6 días, en algunos 7 días, así que tengo que sacar un promedio al menos de todo esa fecha. Y en el caso de cada cuánto tiempo, lo puedo poner también. La palabra está ahí, y también le he dicho, chicos. Debe ir con mayúsculas, sí, así como está. Yanisa Castañeda Draga, buenas noches. ¿Una mujer embarazada puede arreglar o es peligroso? Pues no, lo normal es que no debería sangrar. No, porque se supone que el embarazo es hormonalmente secreta cierto tipo de hormonas que a mí me generan de que no aparezcan menstruaciones. Al inicio, lo normal es que no debería menstruar mi paciente. Porque si, por ejemplo, yo encuentro una gestante que tiene un sangrado vaginal, me puede orientar que puede estar pasando por algún tipo de aborto, alguna amenaza de aborto, ¿verdad? Otra pregunta, Natalia desde Perú. Hola, Natalia. Una joven de 18 años sufre de gonorrea a pesar de medicamento que le recetaron, sigue teniendo problemas de sangrado. ¿Qué podría recomendar? Yo no podría recomendar porque no puedo recomendar en este caso. Yo estoy contestando preguntas respecto a la exposición. Yo le recomendaría que visite a su médico, Natalia. Es importante porque yo no estoy viendo cómo está la paciente físicamente. Sería muy inapropiado de mi parte decir qué es lo que le puedo dar o no. Madrid Velasco, ¿a qué semana se le toma el PAP o el control gestacional? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos para el post-test? Eso ya no es parte de mi exposición. ¿Cómo sabemos la puntuación? Eso tampoco. Jacqueline Andrade, buenas noches. El embarazo ectópico en la fórmula obstétrica se ubica en abortos. Saludos desde El Salvador. Pues sí, en la rayita número 3, o en el número 3 de los paras, ahí va los embarazos ectópicos, va las molas, va también los óbitos, ahí va, en esa parte se ubica. Ahí lo puedo contar. A ver, María Catalina, saludos desde Colombia, saludos hasta Colombia, excelente. En cuanto a la anamnesis, no me quedó claro si el motivo de consulta hace parte de esta. Pues dentro de esta historia clínica que yo he utilizado, la anamnesis va a tener ciertas partes, va a tener una que es de filiación, en donde yo encuentro todos los datos generales, otra que es la enfermedad actual,
Y dentro de la enfermedad actual, yo pongo el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, el curso de enfermedad y el relato. Los dos grandes grupos es anamnesis y es examen físico. Dentro de anamnesis tengo los datos de filiación y los datos de enfermedad actual. Ahí va el motivo de consulta, dentro de enfermedad actual. El report sería 20 o 26 semanas, doctora. A eso es parte de las... Ya me estaban preguntando sobre las preguntas, creo, chicos. Ya he dicho que las maniobras de Leopold van a ser a partir de las 26 semanas de gestación. La palabra clave está proyectada, chicos, y también le he dicho. Sí, la palabra clave ya la hemos dicho. Claro, ese tipo de estetoscopio en México solo se usa para, ¿ves? En otros países se puede utilizar otro tipo de fórmula obstétrica. En este caso, va a ser así como les expliqué en el caso de Perú. No sabía que en otros países se puede utilizar, es muy buena duda. Ya me llevo algo el día de hoy. Gracias por eso. Ok, creo que ya están preguntando sobre las notas, chicas. A ver, Ani, para resolver algunas dudas, chicos, las notas van a salir cuando el test esté completamente cerrado, les va a llegar a los correos que ustedes están colocando en los tests, así que por ese lado no se preocupen, sus notas les van a llegar a sus correos. La palabra clave es la que ahorita ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Incluso ahí mismo también está especificado palabra clave, ¿no? Entonces, esta de acá tienen que ponerla al final en su post-test, ya que a la hora de que van ustedes a recibir lo que es la certificación, vamos a revisar de que hayan cumplido con pre-post-test, tengan en el post-test una nota mínima de 12 y la palabra clave que ustedes están viendo en su pantalla esté escrita de manera correcta. Ok, creo que eso sería todo, chicas. Sí, Ale. Bueno, agradecerte, ¿no? Por esta grandiosa capacitación, todo lo que hemos aprendido nos servirá de mucho para nuestra vida profesional y gracias además por tu valioso tiempo que nos has podido dar, las enseñanzas, ¿no? Y por tu compromiso en el desarrollo de los estudiantes. También agradecerles a todos los participantes por su maravillosa participación, ¿no? Y esperamos que la ponencia haya sido de su agrado. Asimismo, también comentarles que contamos con cuentas de Facebook e Instagram, ¿no? En la cual nos pueden encontrar como IMSA-UCB, Escora-UCB y Escomi-UCB. Y en el caso de Ale, tiene su cuenta de Instagram, la cual es @un poquito de medicina. Pueden seguirla, suben un buen contenido, chicos, les va a ayudar mucho, ¿no? Y también recuerden de que se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que a la hora de que tengamos ponencias puedan estar atentos y les pueda avisar. Recuerden, chicos, de que esta es la primera ponencia del Congreso de Ginecología y Obstetricia. Mañana tendremos otra ponencia. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Ahí en nuestras biografías tenemos el link de inscripción. Y también recuerden de que tenemos muchas sorpresas, muchos sorteos, ¿no? Para lo que es las fechas de 29, 30 y 31 de octubre. ¿Algo más que agregar, Ale? Pues nada, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Le trato de hacer un poco más interactiva para ver. Ya hemos visto que hemos ido hoy día al hospital un poquito de medicina y espero que puedan aprovechar todas estas exposiciones que vienen. Gracias a ustedes, a la sociedad por haberme invitado el día de hoy. Ha sido un gusto siempre hacer este tipo de exposiciones con ustedes, chicas. Y nada, buenas noches, que tengan una bonita noche y saludos a todos los países. Muy buenas noches, Ale, y muchísimas gracias. Bueno, chicos, recalcarles de que las notas, cuando los test cierren de manera completa, ya les van a llegar las notas a los correos que ustedes han colocado en los formularios. Así de que por ese lado no se preocupe. La ponencia más cercana es el día de mañana. Vamos a estar desde el día 22, que es no el día de hoy, hasta el día 31 de octubre, que es lo que dura todo el Congreso. Vamos a ver muchos temas que van a ser bastante interesantes y tenemos muy buenos ponentes. Así de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Incluso también hoy día que Ale ha sido una de nuestras ponentes y también es organizadora de este Congreso, no pueden seguirla y incluso también ha subido publicaciones del Congreso, ¿no? Y también pueden inscribirse para que se unan a los grupos de Telegram.
Muchas gracias, chicos, y que tengan muy buenas noches.